¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver el tema el tercer militarismo. Así que sin más dilatación del tiempo vamos a por el tema. Muy bien, vamos a ver este gráfico que estamos nosotros observando. Está bien, este gráfico donde se muestran los gobiernos del siglo XX. Si iniciamos desde 1895 la República Aristocrática, vamos a pasar a la Patria Nueva, liderado pues por Augusto B. Leguía, el tercer militarismo, Miguel Sánchez Cerro y Óscar Raimundo Benavides. Luego vamos a tener un periodo conocido como la Primavera Democrática, donde va a liderar Manuel Prado y Ugarteche, y luego vamos a ver a José Luis Bustamante y Rivero. Posteriormente vamos a ver el Ochenio de Odría, ¿sí?, con el presidente Manuel Odría. Vamos a ver el periodo llamado convivencia, que corresponde al segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Luego vamos a ver al belundismo, ¿sí?, liderado por Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno. Luego vamos a ver el periodo de 12 años que tiene este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Después vamos a ver el gobierno democrático, ¿sí?, después de autoritarios, ¿sí?, como es el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver gobierno democrático en su segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y vamos a ver posteriormente al primer gobierno de Alan García Pérez, ¿sí?, que dejó una hiperinflación al Perú. ¿Sí? Estuvimos con una elevación, una deficiencia económica, que posteriormente va a dar paso pues a Alberto Fujimori, que va a aplicar el shock económico, que va a tratar de restablecer la economía en el Perú. Y también caracterizado por el autogolpe. Ese es el gobierno de Alberto Fujimori. Muy bien, vamos a ver qué sucede en el mundo. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos un paralelismo entre lo que sucede en el Perú y el mundo? Bueno, con la República Aristocrática habíamos estado sumisos eh, a la economía inglesa, ¿sí? Eh, Había mucho contacto con esta economía inglesa, pero ya en lo que corresponde a Patria Nueva vamos a estar pues sumisos ante la economía de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que en 1919 había terminado la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra. Entonces, bueno, se erigía pues, ¿no?, Estados Unidos como la potencia mundial económica. Entonces, Augusto B. Leguía comenzó a hacer tratos con Estados Unidos para poder acceder a préstamos. Después vamos a ver el crack del 29, ¿sí?, la caída de Wall Street. Vamos a ver que ante esto pues cae el gobierno de Augusto B. Leguía por ser un gobierno dependiente de la economía estadounidense, y se da pues, ¿no?, el tercer militarismo, en la cual la característica va a ser la expansión del fascismo. Está bien, gobiernos totalitarios, gobiernos autoritarios, gobiernos que quieren ejercer todos los aspectos posibles para poder gobernar de manera como les place, ¿no? Van a tener autoridad en lo político, en lo judicial, en lo legislativo, e incluso van a tratar de también ser autoritarios en el modo de pensar, ¿no? En la ideología, el modo de pensar van a ser conducidos por ellos, por estos gobiernos fascistas, ¿sí? Y aquel que esté en contra, pues va a ser perseguido y va a ser pues encarcelado o incluso condenado a muerte. Y eso va a estar también presente aquí dentro del tercer militarismo en el Perú. Posteriormente vamos a ver que en 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial, se va a dar pues con el gobierno de Óscar Raimundo Benavides, pero eh, lo va a llevar todo el periodo Manuel Prado y Ugarteche, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si el Perú estaba económicamente destrozado con la Patria Nueva, la caída de Wall Street, vamos a ver que para el tercer militarismo vamos a tener un déficit en cuanto a lo que es economía, pero ya con el segundo gobierno de Óscar Benavides vamos a ver que va a empezar nuevamente a exportar, porque exportamos
materia prima, y lo que quiere Europa es alistarse, ¿no? Algodón para hacer sus trajes del ejército y, y comida. ¿Está bien? Entonces estamos ante una economía que se está restableciendo por este periodo, ¿no? Por este suceso internacional que es la Segunda Guerra Mundial. Luego vemos que en el periodo de la convivencia vamos a ver la Revolución Cubana, ¿sí? Vamos a ver que España va a perder sus últimas colonias en América, América Central, y Estados Unidos va a ser quien apoye y luego va a tratar de implantar su imperio, ¿sí? Porque después de la Segunda Guerra Mundial nuevamente se erige Estados Unidos como potencia mundial al lado de pues la Unión, eh, al lado de la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces Estados Unidos se va a posicionar en Cuba, pero ¿qué sucede? Va a tomar el poder Fidel Castro. Y es así como se va a dar la Revolución Cubana y se va a expulsar a las empresas estadounidenses y se va a luchar contra el imperialismo yanqui. Así, Fidel Castro se va a aliar con la URSS y es que se va a dar el conflicto de los misiles, ¿no? En un país eh, americano, ¿sí? Va a concentrar, pues, ¿no? Eh, una base para los rusos y de ese modo, pues, entrar en temor, ¿sí? Añadir, pues, ¿no? Un poco de temor a Estados Unidos, ¿no? Y se da las tensiones de las guerras, de las bombas atómicas. Muy bien, ya para el año de 1947 se va a dar lo que es la Guerra Fría, ¿no? Dos potencias mundiales, Estados Unidos y la URSS, hasta 1991, que es la caída del muro de Berlín, que va a representar el final de la Guerra Fría, el deceso de las políticas de la URSS, ¿no? La URSS también se va a disolver. Muy bien, y esa es la lectura que podemos nosotros realizar respecto a este gráfico. ¿Está bien? Vamos a ver los periodos también a los cuales corresponden estos gobiernos. Muy bien, el tercer militarismo vamos a ver que tiene como antecedentes pues la crisis económica. ¿Está bien? No hay capital, no hay dinero para poder producir y por lo tanto las industrias eh, van a parar la producción eh, de sus productos y bueno, los obreros no van a tener pues cómo trabajar, entonces todo es una cadena. Esa cadena va a llegar al Perú, Perú no va a tener préstamos de Estados Unidos y es así como va a generar desempleo y va a haber un cuestionamiento, ¿sí? Se va a tratar de reestructurar la vista, la lectura, la representación que se tiene acerca de el Perú en los niveles distintos de la vida, de lo que corresponde al Perú, ¿no? En el aspecto político, en el aspecto social. Entonces se van a dar estos debates ideológicos, se van a dar las interpretaciones del Perú a cargo de pues el APRA, ¿sí? Liderado por Víctor Raúl Aya de la Torre y por eh, José Carlos Mariátegui, líder del Partido Socialista Peruano. Muy bien, va a renunciar, eh, ante esta crisis va a renunciar Leguía y él va a dirigirse pues hasta Panamá, pero Miguel Sánchez Cerros, que ya había dado golpe de Estado, va a mandar pues a regresarlo a la altura de Piura, va a interceptar el navío por donde se desplazaba, con el que se desplazaba Leguía y va a ser conducido a Lima. Ya después se le va pues a encarcelar y se le va pues a hacer los juicios, ¿no? Por el Tribunal de la Sanción, el que va a revisar todos estos hechos que hizo Leguía en los que hubo o se especula que hubo eh, corrupción. Muy bien, así es como tenemos estos antecedentes. Vamos a ver que las características de este tercer militarismo va a ser pues regímenes autoritarios con influencia del fascismo europeo, ¿no? Como habíamos dicho hace un momento. Se va a dar las persecuciones políticas al APRA y al Partido Comunista Peruano. Recordemos que este nombre cambia a la muerte de Mariátegui. Le sucede pues Eudosio Rabines, que le va a cambiar el nombre de Partido Socialista Peruano por Partido Comunista Peruano. Muy bien, se va a dar lo que es la Constitución en 1933, se va a dar el Código de 1936, que es el Código Civil, en el cual se va
a permitir el divorcio y se va a dar la ley de emergencias dentro de este periodo del tercer militarismo. A ver, se va a dar una recuperación económica, va a haber un incremento de la inversión estatal por el cambio, está bien, de paradigma en la aplicación, pues, ¿no?, de políticas económicas. Se va a crear el Banco Agrícola y el Banco Industrial para que haya un fondo si en caso las empresas o surge otra, otro déficit en cuanto a lo que es economía, pues se tenga un dinero para poder solventar, pues, ¿no?, a las industrias y a los agrícolas, para que puedan seguir produciendo. Bueno, se va a dar el año de la barbarie en 1932 y se va a dar la amenaza de guerra con Colombia por este territorio Leticia o trapecio amazónico también llamado. Vamos a ver que en los gobiernos se va a dar, pues, el gobierno de Miguel Sánchez Cerro va a corresponder de 1930 a 1933. ¿Está bien? Primero, en su primer periodo, vamos a ver dos etapas. ¿Sí? En la primera etapa va a ser un gobierno de facto, ¿sí? Gobierno, pues, por golpe de Estado, y posteriormente, ya en 1931, va a haber, pues, ¿no?, un gobierno constitucional, ¿no? Él va a ser candidato, ¿sí?, va a postular a la presidencia por el partido Unión Revolucionaria, y es ahí donde él va a realizar, pues, ¿no?, su ascenso al poder. Vamos a ver que se va a dar la masacre de Chanchán, ¿sí?, dentro de su gobierno, el cual va a responder de manera violenta, ¿sí?, con fuerza militar, para poder frenar este avance popular que estaba realizando el APRA, ¿no? Este avance de hostigamiento que había realizado el APRA, ¿no?, en contra del gobierno de Sánchez Cerro. A ver, se va a dar lo que es el divorcio civil, que esto va a ser una característica, ¿sí?, un nombre peculiar también, porque el divorcio civil va a ser, pues, ¿no?, ese desentendimiento de lo que dictaba la Constitución del 33 y lo que finalmente comenzaba a realizar este gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, lo que decía en lo legal, ¿sí?, en la Constitución, pues no se cumplía en la práctica. Entonces se va a dar ese divorcio civil. Y nombre peculiar porque vamos a ver que en el gobierno de Óscar Raimundo Benavides, pues se va a dar lo que es el Código Civil y que habla acerca del divorcio, ¿no? Entonces, jugando con ese concepto, pues se da este nombre, ¿no?, divorcio civil. Luego vamos a ver la ley de emergencia, que era una ley que promulgaba por Sánchez Cerro para poder legalizar estas persecuciones a estos grupos opositores, tal como el APRA, como el PSP. Se va a entrar en receso la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Por qué? Bueno, va a haber un conflicto que va a realizar, pues, se va a acusar, pues, a los estudiantes, a los intelectuales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de hacer alboroto, de azuzar a los marineros, y así, pues, no, ellos ahí hacen una revuelta, ¿no? Muy bien, y por eso se va a cerrar, pues, la Universidad Mayor de San Marcos. A ver, vamos a ver la visión Kremer, que estamos aquí viendo, pues, a Edwin Kremer, que va a hacer la reforma del Banco de Crédito, Banco Central de Reserva del Perú, perdón, Banco Central de Reserva del Perú. Va a hacer la reforma, vamos a ver que va a haber un cambio de paradigma, se va a dejar lo que es la Constitución, perdón, se va a dejar lo que es el sistema ortodoxo que estaba realizando, pues, Leguía, para inclinarse por ejercer una economía heterodoxa, ¿no?, que decía que el gobierno no debía intervenir, no debía, pues, realizar ningún tipo de prácticas económicas en el gobierno, ¿no? No debería administrar empresas para que pueda fluir el dinero, ¿no?, que el sector privado se encargue de ello, y de ese modo, pues, no estamos viendo una tendencia liberal. Está bien, el Estado no debe intervenir en la economía, que sean las empresas privadas aquellas que realicen inversiones y que generen trabajos para los trabajadores, bueno, para los obreros, perdón. Entonces, vemos que hay una tendencia liberal en este aspecto. Ahora, vamos al segundo gobierno de
Óscar Raimundo Benavides, que vamos a ver que está ya la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver que se va a dar la ley de amnistía y paz sin concordia, porque va a tratar de congraciarse con, con estos grupos opositores, ¿está bien? ¿Por qué? Porque hay mucho miedo, ¿sí? Si han asesinado a Sánchez Cerro, pues también podrían atentar contra la vida de Benavides, así que él eh, va a dar, pues, ¿no?, esta ley de amnistía y paz sin concordia. Ahora, se van a dar elecciones en 1936, que era el periodo por el cual se le había encargado a Óscar Raimundo Benavides, para que culmine, ¿no?, el gobierno de Sánchez Cerro, pero hay unas elecciones en las cuales va a ganar un candidato que tenía el apoyo del APRA, y como el APRA es un partido prohibido, pues se va a desconocer al ganador y se le va a ampliar el gobierno a Benavides. En el gobierno de Benavides se va a dar la construcción de la carretera central, ¿sí?, para accesos hacia la región amazónica, y la carretera panamericana que va a unir Tumbes hasta Tacna. Se va a dar el hospital obrero, hoy conocido como el Hospital Almenara, y se va a dar el seguro social obrero, ¿no? En todo caso va a haber un asistencialismo social, un asistencialismo obrero. Bien, aquí vemos una línea de tiempo del tercer militarismo, ¿sí? El 16 de febrero de 1930 va a morir José Carlos Mariátegui y le va a suceder, pues, ¿no?, Eudosio Rabines, que va a cambiarle el nombre, pues, posteriormente al Partido Comunista Peruano. Luego, el 22 de agosto, Miguel Sánchez Cerro da golpe de estado a Leguía y es apoyado, pues, por José Luis Bustamante y Rivero, que, pues, como si ustedes regresan al gráfico donde están los gobiernos del siglo XX, pues podrán observar que va a ser posteriormente presidente. El mismo año, sí, el 31 de agosto se va a derogar la ley de conscripción vial, ¿está bien? En el cual Sánchez Cerro va a tratar de congraciarse con los campesinos. Muy bien, en 1931 se va a dar, pues, ¿no? Va a dejar el cargo Mariano Holguín Maldonado. Sí, recordemos que Sánchez Cerro va a tener, pues, la presidencia, ¿sí?, aquí a través de un golpe de estado, pero él va a querer ser electo, pues, de manera democrática, constitucional. Entonces va a dejar el cargo a Mariano Holguín Maldonado y va a ser presidente de la Junta de Notables. Pero ese mismo día, solo unas horas, se va a dar el Congreso va a dar como presidente a Ricardo Leoncio Arias. Está bien, se va a hacer una Junta Transitoria Nacional que va a dar como presidente a él. Luego, 4 días después, el 5 de marzo, se va a generar una nueva Junta Nacional de Gobierno, porque hay una disconformidad dentro mismo, del mismo sistema, pues, ¿no?, del mismo ámbito militar. Entonces se va a generar una nueva Junta Nacional y lo va a presidir, pues, Gustavo Jiménez. Entonces vamos a ver que tampoco va a durar mucho, porque 6 días después David Samanes Ocampo, que era un militar respetable, ¿sí?, había participado en acciones en la guerra, pues, ¿no?, contra del guano y del salitre, la guerra del salitre. Había apoyado, pues, a Nicolás de Piérola, y cuando se funda el Partido Demócrata, pues también le va a dar su apoyo. Vamos a ver que va a también estar unido al gobierno de Billinghurst, porque también, ¿no?, había pertenecido al Partido Demócrata. Entonces estamos viendo que ha tenido participación política, y cuando llega el 11 de marzo, pues se la va a ver como un hombre respetable. Entonces él va a ser el presidente de transición, ¿no? Muy bien, el 8 de diciembre se entregó el gobierno a Sánchez Cerro, ¿sí? Va a convocar a elecciones, las elecciones de 1931, y se va a convocar se va a elegir, pues, como ganador, pues, a Sánchez Cerro, si se le va a dar, pues, no, la banda presidencial. En 1932 vamos a ver que va a morir Leguía, ¿está bien? Va a ser encarcelado, miren cuánto tiempo va a ser encarcelado Leguía, y bueno, él enfermo va a ser trasladado, pues, ¿no?, del Panóptico que se encontraba, pues, en lo que hoy
conocemos como el centro cívico y donde se ubica también el Hotel Sheraton, pues ahí se encontraba el panóptico. ¿Qué era el panóptico? Era un centro, una prisión donde podía observarse a toditos los reos que en él se encontraban. Ese pan óptico, ¿sí? Que todo lo puede observar. ¿Qué va a hacer? Como Leguía va a estar enfermo, se va a trasladar pues al Hospital Naval de Bellavista, donde opositores del gobierno de Leguía van a poner una bomba y es así como va a fallecer el presidente. Luego vamos a ver que el 6 de marzo hubo un atentado en contra de Sánchez Cerro, en el cual él estaba pues paseando con su auto sin ningún tipo de protección y una persona va a dispararle en la altura del pecho, le va a perforar el pulmón. Este, esta, este agresor va a ser pues encarcelado, se le propuso o se le juzgó para que sea condenado a muerte, pero al final le dieron pues prisión de por vida, ¿no? Cadena perpetua. Vamos a ver que él va a salir muy bien librado, a un mes de este atentado va a salir recuperado. El 8 de mayo va a clausurar la Universidad Nacional de San Marcos. ¿Por qué? Porque el 7 de mayo va a haber una revuelta de los marineros del puerto de Callao. Entonces va a haber una insurrección o va a haber una revuelta, mejor dicho, ¿está bien? Y el presidente Sánchez Cerro va a, pues, observar que, o va a decir que los intelectuales de San Marcos han influenciado para que se genere, ¿no? Han asusado a estos marineros. Y por eso va a cerrar. El 7 de julio se va a dar la revolución de Trujillo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que se va a eh, realizar pues esta eh, persecución a los apristas. ¿Qué va a suceder? Que eh, apristas en Trujillo van a hacer una revuelta y eh, el gobierno va a enviar al ejército para que restablezca el orden. En la huida de algunos apristas, pues se van a asesinar a algunos militares y es así como eh, va a poner más intensidad para la captura de estos apristas y es así como se va a dar la masacre de Chanchán, ¿no? Se va a capturar a apristas y se les va a asesinar, ¿no? Muy bien, vamos a ver que el 1 de septiembre los pobladores de Leticia desconocen a Colombia como autoridad. Desde acá, desde 1932, se va a dar, pues, va a iniciarse los conflictos con Colombia. En 1933 se va a dar, el 9 de abril se va a promulgar la Constitución de 1933, ¿sí? Es allí donde ya se va a generar, ¿no? Para 1931 lo que hace, pues, ¿no? Es que se prepara para una nueva Constitución. Y para 1933 ya está lista y se promulga la Constitución del 33. El 30 de abril Abelardo Mendoza Leiva asesina a Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Qué sucede? Que como se está dando este conflicto con los pobladores de Leticia, ¿qué va a suceder? Que los pobladores de Leticia no van a querer estar pues bajo la autoridad de Colombia y es así que ante este apoyo popular, ¿no? El pueblo no quería tampoco perder este territorio que era peruano, pues para congraciarse Sánchez Cerro con la población, pues apoya y manda militares. Cuando está preparando las Fuerzas Armadas y eh, enviarlas, prepararlas, ¿no? Está haciendo una revista a estos militares, pues un fanático, vamos a decir así, va a disparar al presidente Sánchez Cerro. De este modo es que va a ser asesinado Manuel Sánchez Cerro, ¿no? El Abelardo Mendoza Leiva va a ser el nombre del que va a ser autor de este disparo y va a ser también asesinado en el acto. A ver, se va a elegir, ese mismo día el Congreso se reúne y se va a elegir a Óscar Benavides para concluir el periodo presidencial, que era de 5 años. Él ingresó en 1931, tenía que terminar en 1936, ¿no? 5 años de periodo.
vamos a ver que el 24 de mayo se firma el protocolo de Río de Janeiro. ¿Qué sucede? Que Oscar Benavides, ante esta convulsión, ante este hostigamiento de los apristas, que era mayoría en el Congreso y que no dejaba gobernar a Manuel Sánchez Cerro, pues él va a querer poner paños fríos y lo primero que va a hacer es eh, firmar el protocolo de Río de Janeiro. Se va a dar por sentado el territorio con Colombia y vamos a ver que el 29 de junio Jorge Prado Ugarteche, Jorge Prado y Ugarteche, hermano del que posteriormente va a ser presidente, Prado Ugarteche, eh, él va a hacerse primer ministro y él es el que va a dar, ¿sí? Jorge Prado y Ugarteche va a ser quien va a dar la ley de amnistía, ¿sí? Entonces vamos desde ya este acercamiento de Prado y Ugarteche con los apristas. Muy bien, y eso es lo más importante de 1934, ¿no? La firma del protocolo de Río de Janeiro, ¿sí? Donde se da la paz con Colombia y se zanca, perdón, ya se da esta paz con Colombia, ¿sí? Y después vamos a ver que se va a dar, pues, ¿no?, esta reconciliación con estos partidos, eh, entre comillas, revoltosos, ¿no?, como es el APRA y el Partido Comunista Peruano. Muy bien, en 1935, el 15 de mayo, se va a asesinar a Antonio Miro Quesada, el dueño del diario El Comercio, y a su esposa. ¿Por qué? Porque Antonio Miro Quesada en su periódico, en El Comercio, va a estar en contra de los apristas. Entonces va a ser muy duro con este partido político. Es así que, bueno, se presume que un aprista va a ser el autor de este crimen. Muy bien, entonces este va a ser un antecedente porque posteriormente se va a dañar también a otro autor, ¿sí? A otro dueño de periódicos. Muy bien, vamos a ver que se va a abrir, Oscar Benavides va a reabrir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cerrado por Sánchez Cerro, ¿no? Miren cuánto tiempo ha pasado para que pueda nuevamente dar eh, permiso para que se pueda reanudar las clases. En 1936 se va a dar el Código Civil en el que se va a autorizar el divorcio. El 12 de agosto se promulga la ley del Seguro Social para los trabajadores, que va a ser uno de los beneficios que va a dar Oscar Raimundo Benavides. Va a ganar las elecciones. Recordemos que aquí ya tenía que termine el gobierno de Benavides y es así como se le va a extender el periodo de gobierno a Benavides, ¿no? Recordemos que eh, Benavides tenía que haber terminado su gobierno en este año, pero bueno, se convocan a elecciones y va a ganar Antonio Eguiguren. ¿Qué sucede? Que este Antonio Eguiguren va a tener el apoyo de los apristas, ¿está bien? Y recordemos que el APRA no estaba autorizado a participar en, en, en estos procesos, eh, porque se decía que era un partido, pues, que no era peruano, no era fundado fue fundado en México, de hecho, el ABRA. Entonces, por eso se les persigue, ¿no? Entonces, el Congreso decide extenderle el periodo de gobierno a Benavides. En 1938 vamos a ver que, bueno, va a haber, pues, como hecho importante, no se ha puesto, pero como hecho importante se va a dar, pues, ¿no?, la primera emisión de Radio Nacional, ¿sí? La radio, pues, que tiene el gobierno para poder difundir noticias y otros hechos importantes que competen al Estado. En 1930 Eso fue en 1938. En 1937 vamos a ver que va a llegar un fascista, que es Ernesto, eh, y va a llegar, pues, al Perú, y es así como va a tener, pues, no, influencia para
seguir gobernando, ¿no? Es la influencia fascista va a ser personificado por Ernesto Camarota. Y en este fascista va a llegar pues a la Universidad Nacional de San Marcos, pues, y va a ser eh, repudiado por un literato en especial, ¿sí? Va a ser el encarcelamiento de Arguedas, ¿sí? De José María Arguedas, donde él posteriormente va a contar, ¿no? Su experiencia en la obra del Sexto. En fin, esas son acciones importantes que se dio pues en estos 2 años, y en 1939 se va a realizar un atentado contra el presidente eh, Benavides por Antonio Ruiz Ramírez. Está bien, él va a atentar contra el presidente. Vamos a ver que en 1918 se va a realizar el referéndum. ¿Por qué? Porque eh, Ramírez, bien, ante este atentado contra Benavides, él va a eh, ver que su gobierno ya no puede extenderse. Entonces, lo que va a hacer es, él, antes de que convoque a elecciones, él, el 18 de junio va a realizar un referéndum. ¿Para qué? Para que el gobierno pueda ser no de 5 años, sino extenderse a 6 años, ¿no? Y bueno, entre otras acciones. Es lo más importante de este referéndum, ¿no? Lo más destacable, mejor dicho. Vamos a ver que se hace efecto la convocación a elecciones, y el 8 de diciembre pues va a ser ganador, se va a reconocer como ganador a Manuel Prado y Ugarteche, que ya lo habíamos visto acá, ¿no? Con su familia, con su hermano. Estos dos, como curiosidad histórica, estos dos son hijos de el general y expresidente Manuel Prado Ugarteche. Perdón, Manuel Prado, sí, Manuel Prado, el del combate contra de la guerra contra España. Muy bien, es así como hemos visto algunos hechos relevantes de este tercer militarismo. Vamos a ver que la selección de 1931 tiene como característica que va a ser convocado por David Samaneso Campos y sobrino, que es su nombre completo, el 11 de octubre. ¿Sí? El voto va a ser secreto, tal como lo dicta la Constitución del 33. No van a votar los sacerdotes, los militares, varones menores de 21 años, las mujeres y los analfabetos, ¿no? De hecho, sí se le reconocía, eh, no, incluso a las mujeres no se le reconoce como personas sociales, ¿está bien? Vamos a ver después cómo lo podemos ver. En la Constitución se nota, ¿no? Vamos a ver que los candidatos fueron Miguel Sánchez Cerro por Unión Revolucionaria, el APRA con Víctor Raúl Aya de la Torre, Coalición Nacional con Arturo Osores Cabrera y Unión Nacional con José María de Lara de la Jara y Ureta. ¿Está bien? Mayoría va a tener Miguel Sánchez Cerro, pero por poco, ¿no? Víctor Raúl Aya de la Torre va a estar siguiéndole desde muy cerca. Vamos a ver que en las elecciones de 1936 el presidente Óscar R. Benavides va a convocar elecciones. Se va a dar lo que es el voto también secreto, lo mismo, ¿sí? Por estar regido por la Constitución del 33. Candidatos vamos a ver que tiene a Antonio Eguiguren, a José Pardo y Ugarteche, a Jorge Pardo y Ugarteche, a Luis Flores, con el partido que había postulado Miguel Sánchez Cerro, ¿sí? Unión Revolucionaria, y vamos a ver que también va a estar Miguel Vicente Villarán, ¿no? El ganador va a ser Antonio Eguiguren, pero como va a tener el apoyo del APRA, pues se le va a desconocer eh, lo que había ganado. Acá tenemos parte de la Constitución de 1933, en el cual nosotros vamos a ver que vamos a ver quiénes son los ciudadanos. Son peruanos varones mayores de edad, casados mayores de 18 años y los emancipados. Aquí no dice que las mujeres son reconocidas como ciudadanas, no dice que los campesinos ni algún otro aspecto de este tipo, ¿no? Vamos a ver que el ejercicio de la ciudadanía se suspende, bueno, por estas cuestiones. Vamos a ver que sí se da lo que es el permiso al voto a las mujeres, pero solamente en elecciones municipales, tal como lo pueden ustedes observar. ¿Sí? Según el artículo 87, vamos a ver que las Fuerzas Armadas no pueden participar mientras se encuentren en servicio. Vamos a ver que en la Constitución del 88 también vamos a ver que el voto es secreto.
Bien, tenemos otra vez la Constitución del 1933, donde se dice, ¿no? El periodo presidencial dura 5 años, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros escuchemos en algún video y nos digan, ¿sabe qué? La Constitución del 33 decía o decretaba que el periodo era por 6 años, no, era 5 años, ¿está bien? Y vamos a ver qué sucede, que va a ser cambiado, ¿está bien? Con el referéndum que hizo Oscar Benavides, se amplió, ¿sí? Se fija de 5 años el periodo presidencial aumentándola a 6 años, tal como lo vemos aquí. ¿Está bien? Ya vamos a ver que se va a modificar por ley durante el gobierno de Odría, ¿sí? Se va a vamos a observar que va a durar 6 años, ¿está bien? Va a estar ya modificada la constitución y es así como nosotros vamos a ver que se va a ejercer estos periodos de 6 años. Ya con la constitución del 79 vamos a regresar legalmente pues a los 5 años de gobierno, tal como hasta la fecha que se hace este video se realiza. Esa sería toda la información, estudiantes, para compartir. Me despido, goodbye.